Listo. El tema que nos compete el día de hoy es hablar sobre los pronósticos. Bueno, el término pronóstico en inglés vale la pena conocerlo, es este término de aquí que se llama forecasting. Atrás, un poquito atrás, pues habíamos hablado sobre predicciones. Ojo con eso, hay una pequeña diferencia ahí entre el término pronóstico y predicciones, ¿no? La cuestión de predicción es básicamente algo que es un resultado que a la final está dentro de un conjunto, por ejemplo, de categorías. Por ejemplo, predecimos si una persona tiene una enfermedad o no la tiene, o sea, dentro de una categoría. Esas son las predicciones. Mientras que, hablando un poquito así, en forma sencilla, para que se entienda, mientras que la cuestión de pronóstico, en cambio, no está enmarcado a unas categorías, sino justamente por eso se utiliza más en los números, ¿no? El término pronóstico va, puede ser justamente un número fuera del conjunto que estamos nosotros analizando, del conjunto histórico, porque los pronósticos, se hace un pronóstico justamente en base a datos históricos, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y aquí lo que dice es pronósticos de negocios. Bueno, simplemente pronósticos. Y ese va a ser el tema que nos lleva, nos acompañará durante, bueno, algunas sesiones, ¿no? Ok, entonces igualmente va a haber unas técnicas que vamos a conocer, de varias técnicas que hay, por lo menos unas principales, acerca de los pronósticos. Bueno, en el caso de, estábamos hablando con minería de datos, vamos a dejar un poco eso porque existen otras técnicas, por eso justamente mandé ahí una consulta, ¿no? Pero el tiempo no nos da, fuera interesante seguir hablando de esos temas, pero tenemos que cubrir otros que están planificados, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es, básicamente, qué es un pronóstico? Entonces, un pronóstico es algo como una estimación, ¿no? O sea, algo que queremos medir a futuro. Puede ser obviamente cuantitativa o cualitativa. En nuestro caso va a ser mucho más en el ámbito cuantitativo, o sea, numérico. Entonces, el chiste es estimar a futuro si una variable o algún factor, ¿no? Por ejemplo, puede ser una venta, puede ser el tiempo, ¿sí? Pero siempre en base a alguna información del pasado, ¿no? Alguna información del pasado. Entonces, no, por si acaso los pronósticos, por ahí alguna vez, tal vez en forma de chiste, ¿no? No sé si lo dijeron de verdad, lo comparaba así, por ejemplo, con el horóscopo, con cuestiones de adivinación, entonces no, no es nada de eso. Me causa un poco de gracia, recuerdo porque una vez me indicaron eso, ¿no? Acá estamos hablando de técnicas estadísticas, de técnicas matemáticas, ¿no? Que en base a informaciones que se encuentran en el pasado, o sea, en una base de datos, podemos aplicar técnicas matemáticas y estadísticas para tratar de decidir algo a futuro, ¿sí? Entonces no se trata de nada de cuestiones que no entra la ciencia, ¿no? Por si acaso. Listo. Es más, ya conocemos alguna de estas técnicas en minería de datos, ¿no? Sino que, repito, eso es más para un conjunto de pronto de categorías, algo ya un poco limitado. Los pronósticos justamente trabajan con números, con cantidades, ¿no? Entonces puede ir más allá de los datos de algunos datos que de pronto lo tengamos clasificado. Esto puede ir más allá, ¿no? Entonces así, algo bastante conocido pues, de los pronósticos es justamente el pronóstico del tiempo. Entonces podemos ver que a veces se pronostica si va a llover o no va a llover, si va a ser sol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Justamente porque se dispone de una información. Entonces, en los datos del tiempo tienen que ver con alguna secuencia meteorológica, ¿no? O sea, con datos del pasado. Se puede pronosticar, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? Ese fenómeno natural. Se puede pronosticar una venta, se puede pronosticar los pedidos en una bodega, por algún inventario, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí se aplica eso. No se puede pronosticar, más adelante vamos a ver que donde el azar, o sea, lo que no se tiene control, ¿no? Es muy fuerte, allá no se puede pronosticar, por ejemplo. No podemos hablar de pronosticar, qué sé yo, el juego de la lotería, ¿no? Ahí no se puede aplicar esta técnica porque ahí no hay una
no hay un patrón o alguna secuencia histórica. Eso es totalmente al azar, ¿no? Entonces ahí no se puede hacer nada de eso, ¿no? No se puede aplicar eh, alguna de estas técnicas estadísticas que vamos a ver o matemáticas, ¿no? Y fíjense, por eso dice que el pronóstico puede ser un número o un valor que no forma parte del conjunto de datos originales o históricos, ¿ok? Bueno, aquí le dejo pues un PDF bastante interesante, si desean, sí, sobre esto. Bueno, vamos a ver. Entonces los pronósticos, ustedes pues podrán ya saber de que los pronósticos es sumamente importante en los negocios, ¿no? Para tomar decisiones a futuro. Por ejemplo, qué sé yo, para conocer las ventas mensuales de la compañía a futuro, ¿sí? Tomar una mejor decisión. Bueno, entonces el campo de los pronósticos realmente es sumamente, sumamente grande, ¿no? Bueno, no me voy a establecer un poquito, no me voy a quedar aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí este último caso dice aquí, se puede pronosticar, supongamos, las tasas de natalidad, tasas de mortalidad, ¿sí? Bueno, sobre esto también es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, en los países europeos, por ejemplo, en el caso de España, esto es un poquito, ¿cómo se puede decir? Interesante, ¿no? O lamentable que la tasa de natalidad es muy baja, o sea, se cree que en pocos los tiempos a futuro, pues, ¿no? Si no nacen niños, básicamente desaparecería, ¿no? En este caso, pues, en España, ¿no? La raza de ellos, ¿no? La sociedad de ellos, ¿no? Entonces, por eso a veces se abren la frontera para que vengan, qué sé yo, de otras nacionalidades, a que sigan haciendo, ¿no? Bueno, entonces, hay muchos estudios donde se aplican pronósticos. Ok, entonces los pronósticos, para aplicar pronósticos necesitamos datos históricos, ¿no? Los datos históricos pueden ser datos mensuales, datos semanales, datos anuales, datos por segundo, por horas, etcétera, ¿no? Pero necesitamos datos históricos. Sin datos históricos no se puede hacer nada. ¿Ok? Entonces la idea es tratar, bueno, aquí dice predecir, ¿no? Pero no confundir, o sea, se trata de estimar, sería la palabra, la voy a cambiar también esto, ¿no? Lo que ocurrirá con una variable a futuro, en el futuro, ¿no? A partir del comportamiento o de datos del pasado de esa variable, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, para pronosticar hay muchas técnicas. Por ejemplo, una de las más conocidas es el análisis de regresión, que algo pues, se habló en minería de datos, ¿no? Pero va a haber algunas técnicas, de pronto, unas que ya conocen, como los promedios móviles, etcétera, ¿no? Entonces vamos de pronto a recordar muy rápidamente eso, a ver si hacemos alguna también aplicación en lenguaje R. Bueno, en cuanto a tipo de pronóstico, hay muchos tipos de pronósticos y se clasifican según, por ejemplo, el periodo, según el producto que deseo obtener, ¿no? Según el alcance del pronóstico. Por ejemplo, hay micro pronóstico, macro pronóstico. Macro es a nivel grande, ¿no? De un país. Micro son indicadores pequeños, por ejemplo, de alguna organización pequeña, como justamente una pequeña empresa, ¿no? Periodo, puede haber pronóstico a largo plazo, o sea, largo plazo significa, qué sé yo, 3 años, 5 años. Corto plazo es básicamente el periodo que está como dentro del año, ¿no? Dentro de un año, o sea, a meses. Entonces, bueno, esto es una clasificación. Obviamente esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Esto siempre cambia dependiendo de la bibliografía que uno consulte. Pero para nosotros, he puesto esto de aquí porque para nosotros vamos a trabajar específicamente en estos tipos de pronósticos que manejan series de tiempo. ¿Ok? O sea, esto es lo que me interesa a mí. Nos interesa aquí. Las series de tiempo, más adelante también vamos a ver qué son los datos llamados series de tiempo, ¿sí? Que son datos con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, sobre estos ejemplos, solamente sobre esto es lo que vamos a tratar. ¿Listo? Entonces necesitamos tener datos que tengan que ver con, con el tiempo, ¿no? Esto se conoce como serie de tiempo, ¿no? Bueno, así aquí brevemente presento algunas metodologías para pronóstico. Solamente no es que vamos a estudiar cada una de esas. O sea, lo que quiero presentar aquí es para que ustedes vean que la gama es muy amplia
como siempre, no tendremos la disponibilidad del tiempo para estar hablando cada una de ellas, ¿no? Sí, fíjense, así muy rápidamente, espero que se aprecie. Fíjense que, por ejemplo, se puede utilizar redes neuronales para pronosticar, ¿no? Bueno, se pueden utilizar otros tipos de técnicas y asimismo, en nuestro curso, ¿no? Me gustaría hablar de unas técnicas o de algunos métodos bastante interesantes que se conocen como las técnicas de Box-Jenkins. Aquí, se ubica aquí, ¿no? Entonces, sobre esto estaremos, bueno, hablando las clases pues que vengan, ¿no? Las siguientes clases. Entonces, sobre esto estaremos enfocándonos sobre las técnicas llamadas Box-Jenkins. Son dos apellidos, ¿no? Box-Jenkins, dos personas, dos apellidos. Bueno, y hay innumerables técnicas que aparecen, ¿no? Bien. Bueno, así un poquito breve, de pronto, cómo seleccionamos una buena técnica? Por ejemplo, aquí hemos hablado de las técnicas de Box-Jenkins, pero dentro de las técnicas de Box-Jenkins existen algunas, ¿no? Entonces, si preguntamos por aquí cómo podemos seleccionar una buena técnica, la cuestión es lo siguiente, ¿no? Si vamos un poquito al grano, ¿no? Me gustaría leer nomás este punto de aquí. Sobre todo, uno pues selecciona una técnica de pronóstico siempre y cuando produzcan un pronóstico que sea, bueno, dice aquí, preciso, oportuno, bueno, con mínimos errores, ¿no? Sí, para la persona que vayan a utilizar, pero sobre todo, pues la técnica de pronóstico nos tiene que ayudar a tomar una decisión correcta, ¿no? Es digamos, ese sería nuestro objetivo, ¿no? Que la técnica de pronóstico que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Nos ayude a tomar unas mejores decisiones, enmarcado obviamente en el mínimo error, ¿no? O sea, que sea preciso, oportuno, o sea, y cuando decimos un mínimo error, o estas tres palabras que dicen aquí, ¿no? Que sea preciso, oportuno y comprensible, significa, ya saben que eso significa analizar, ¿no? Analizar, medir los errores, bueno. Entonces la idea es esa. Bien, si explotamos un poco más estas técnicas específicamente, ¿no? Tenemos algo bastante concreto, ¿no? Varias técnicas, ya que hay un listado más concreto, como lo que ustedes ven aquí en esta primera columna, donde dice método, y para seleccionar una de estas metodologías, ¿no? Por ejemplo, aquí está la técnica llamada Box-Jenkins, ¿sí? Esta es la que esperamos ver con ustedes, ¿no? Y estoy seguro que, por ejemplo, las técnicas que están acá arriba, ustedes ya, algunos se han de recordar o ya la conocen. Por ejemplo, la llamada promedio móvil, suavizamiento exponencial, bueno, etcétera. La idea es lo siguiente. Este cuadro de aquí me indica, es un cuadro bastante interesante porque me indica dónde aplicarlo. ¿Cómo se lee este cuadro? Bueno, por adelantar un poco, voy a rayar un poco acá. Los datos que nosotros vayamos a manejar, los datos históricos, vamos a ver más adelante que un conjunto de datos se puede dividir o se puede analizar según los datos, según los patrones, ¿no? Según los patrones de datos. Entonces, los patrones de datos de serie de tiempo que vamos a analizar, si voy a rayar, por lo general, los datos históricos, si datos de series de tiempo, que más adelante hemos de explicar, ¿no? Pero adelantando un poquito, las series de tiempo por lo general tienen estos patrones de aquí. O sea, los datos pueden ser, más adelante vamos a explicar esta palabra, ¿no? Pero vale la pena ahora ya mencionarla. Los datos pueden ser estacionarios, los datos pueden tener tendencia. Por ejemplo, la palabra tendencia, espero que sí se entienda. La palabra tendencia significa, por ejemplo, datos que a futuro suben o bajan, ¿no? Por ejemplo, las ventas. Las ventas son datos que pueden tener una tendencia a la alza, o sea, vender mucho, o puede ser una tendencia a la baja, ¿no? Que venda poco. Entonces, para que se entiendan un poco esto, ¿no? Esos son los patrones que vamos a analizar más adelante. Entonces, los datos pueden ser estacionarios, tendencia, se representa aquí en este cuadro con la letra T. Los datos pueden ser estacionales. Estacionales tienen que ver con las estaciones del año. Estacional significa estaciones del año. Los datos pueden ser cíclicos, o sea que se repiten después de un periodo largo.
Entonces, fíjense de que tenemos aquí las representaciones ST, la letra T, la letra S, de tal forma que, por ejemplo, si alguna vez utilizaron promedio móvil, a lo mejor no supieron dónde aplicarlo. O sea, ustedes lo pueden saber, ¿no? Cómo se aplica, eso es fácil. Pero si le digo, bueno, ¿en qué datos se aplican promedios simples? ¿Qué me contestaría? Entonces ustedes tienen que contestar en aquellos datos donde se presenta la característica ST. ¿Qué significa ST? Entonces van hacia abajo y ustedes dicen, en los datos estacionarios se han sabido aplicar. No sabía eso. Bueno, ahora ya lo saben. Ok, entonces esa es la idea de este cuadrito y obviamente hay que hablar justamente de estos patrones. Esto lo hemos de ver, bueno, Dios mediante la siguiente clase, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo. Dice aquí la regresión simple, la regresión que, bueno, que se conoce, la más utilizada, la más sencilla. La regresión simple, fíjense, se utiliza en los datos cuyos patrones, esos datos siguen un comportamiento, dice aquí T. ¿Qué significa la T? Vamos hacia abajo, la T significa tendencia. Entonces la regresión simple es adecuada para los datos, por ejemplo, las ventas que suben o las ventas que bajan. Entonces ahí me recomiendan este tipo de técnica. Y así sucesivamente. Entonces, como les digo, pues es un cuadrito que lo comparto aquí con ustedes, ¿no? Que está obtenida de un libro bastante bueno, creo que más abajo en la bibliografía está. Sí, entonces, y también para que ustedes observen la cantidad de métodos que hay aquí. Bueno, aquí faltan, obviamente, ¿no? No se habla aquí, por ejemplo, de las redes neuronales, no se habla de otras técnicas, ¿no? Pero he colocado por aquí unas que ya las conocen, como este grupito de acá. Yo creo que esta de aquí la han de haber trabajado, más seguro que sí, ¿no? Nosotros esperamos ver esta de acá, la Bog-Jenkins. Entonces, si ustedes ven la técnica de Bog-Jenkins, ¿en dónde se utiliza? Justamente los datos que tienen justamente todos estos patrones de aquí, ¿no? Pueden ser ST, que significa acá estacionario, pueden ser T, tendencia, o sea, una técnica bastante amplia. Por eso es la introducción de hoy día, por eso es la que les presento, a ver si la manejamos, ¿ok? Bien, no sé si hasta aquí pues estamos un poco claros en esta introducción que estoy haciendo. Las demás cosas no la vamos a ver, ¿no? O sea, fijémonos nomás en estas dos columnas, ¿listo? En estas dos columnas que estoy encerrando aquí, ¿sí? Y obviamente aquí está el significado, qué significa, nos dice patrones de datos, qué significa ese T, la S y la C de casa, ¿no? ¿Ok? Por el momento vale la pena pues esa información, ¿no? Bien, a ver, ya un poquito, va a ser bastante breve la clase de hoy, como la introducción de hoy. Eh, bueno, básicamente también los pronósticos siguen básicamente estos pasos de aquí. ¿Sí? Si yo voy a hacer, por ejemplo, algún proyecto o un trabajo de titulación que tenga que ver con el uso de los pronósticos, es recomendable, no es una camisa de fuerza, pero es recomendable seguir estos pasos, ¿no? Obviamente, primero formular el problema, recopilar los datos. Sin los datos no se hace nada. Eso sí, ¿no? Sin los datos, pues no hacemos nada, ¿no? Hacemos la famosa limpieza de datos, ¿no? O sea, fíjense que aquí en esta técnica, si ustedes se ponen un poquito a observar, nosotros estamos enseñados a manejar tablas de datos de varias columnas, ¿no? Pero fíjense lo interesante de esta de aquí, que ya no me voy a preocupar en manejar una tabla con muchas columnas, sino realmente lo que me voy a preocupar es en manejar realmente una sola columna, porque los pronósticos que vamos a hacer va a ser de una sola variable. Entonces eso también como que facilita mucho la vida. Por ejemplo, me interesan las ventas. Vamos a pronosticar las ventas. Entonces fíjense que solamente me tendré que concentrar en la columna que diga ventas. Y no es necesario aquí manejar por el momento las otras columnas que aparezcan en una tabla. Así que vale la pena decir que esto va a ser un análisis de una sola dimensión, unidimensional, ¿no? De una sola variable. Sí, existe pronóstico que maneja más de dos variables, pero obviamente pues, no nos da el tiempo para estar hablando de esos temas, de esos temas más avanzados, ¿no? Sí, sí, estamos claros ahí, entonces eso también limita mucho, ¿no? O mejor dicho, facilita la vida, ¿no? Si voy a analizar, por ejemplo, las ventas, o qué sé yo, voy a analizar la temperatura, entonces necesito solamente concentrarme en la columna que tenga que ver con temperatura, ¿no? Depende de lo que vaya
a tratar de pronosticar. O, por ejemplo, los milímetros de lluvia que se tienen, ¿no? Durante el año, etcétera, ¿no? Bien, entonces a eso se refiere con un poquito con la recopilación de datos. En palabras de nosotros, una sola columna, ¿no? Una columna, sí, obviamente de varios años, de varios meses o de varias horas, dependiendo si los datos están en horas, si son semanas, son datos anuales, etcétera, ¿no? Bueno, siempre la limpieza de datos, o sea, evitar los datos, las casillas que están en blanco, etcétera, ¿no? Aquí realmente, bueno, es poco el trabajo de esto de limpieza de datos, ¿no? Y una vez que tengo los datos, bueno, la construcción del modelo, que no es nada más que la construcción del modelo, se refiere, si estamos en lenguaje R, pues a utilizar una sola línea, ¿no? Una sola función, ya construye todo, ¿sí? O de pronto, bueno, establecer sobre todo ciertas teorías, ¿no? Porque si no, no sé qué modelo voy a utilizar. Para eso necesito teoría, obviamente, ¿no? Sin la teoría no se hace nada, ¿no? Podemos tener la práctica, pero si no tiene la teoría, no sirve para nada, ¿no? Entonces, la construcción obviamente la construcción del modelo se basa en algunos conceptos teóricos. Y luego, obviamente, tenemos la evaluación del modelo, ¿no? Son pasos, como ustedes ven, creo que son pasos obvios, ¿no? No, no es cosa de otro mundo. Bueno, y así hacemos la implementación del modelo. Básicamente hasta ahí, ¿no? Acá la evaluación, pues bueno, ya cuando venga el futuro ya se haga presente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí las ventas, supongamos que tengo la venta para el mes uno, para el mes 2, para el mes 3, por ejemplo, ¿no? Y me encuentro aquí en el mes 3, ¿no? Me encuentro en el mes 3, por ejemplo, y obviamente, supongamos, yo pronostico para el mes 4, ¿sí? Entonces, me encuentro en el mes 3, ¿no? Pero aquí yo ya sé, aquí, aquí pues pronostico el mes 4 y obviamente yo sabré si mi modelo ya fue bueno cuando llegue ya el mes 4, ¿no? Y compare, ¿no? Compare esto y ahí hacemos ya una evaluación más real, ¿no? Más real de modelo, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora, si explotamos estos pasos de aquí, nos podemos encontrar a un diagrama un poco más detallado. Bueno, yo lo dejo un poquito aquí para, si que a alguien le interesa, pues con más detalle, leer este diagrama de flujo que va bastante sencillo, ¿no? Bien, entonces, en el diagrama de flujo, pues bueno, como ustedes ven aquí, hay pasos que, si algo sale mal, pues retroalimento nuevamente, o sea, me dirijo al paso anterior, ¿no? Como todo diagrama de flujo es una guía justamente de actividades, en este caso, en el proceso de pronosticar algo, ¿no? Bueno, y creo que ya por último, ya para un poco terminar la idea, software para pronóstico, bueno, aquí quiero hacer también bastante hincapié de que hay mucho software para pronóstico, ¿no? Y sobre todo, pues nuestro lenguaje R, y aquí, ojalá que si hay la disponibilidad, trabajar con este software que les voy a presentar a ustedes. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo de pronto comparto unos instaladores, ¿sí? Porque este software de aquí, llamado Minitab, es bastante bueno. A su vez también es bastante sencillo, ¿no? La instalación, pero es muy poderoso. Pero lamentablemente no es público, ¿no? Entonces ahí tendré que compartirles, bueno, ya veré cómo se comparte, ¿no? Veamos qué pasa, Minitab. Sin embargo, se puede bajar también algún demo por parte de la compañía, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero estos son los dos, obviamente, programas que esperamos manejarlos, ¿no? ¿Listo? R y Minitab. Bueno, eh, y por último, algunos conceptos traídos de la estadística, que de pronto no sé si lo saben, y si no lo saben, recordarlos, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez hablamos de grados de libertad, ¿qué es eso? Grados de libertad. Entonces, los grados de libertad, dice aquí, ustedes pueden leer, ¿no? Se refieren al número de datos, ¿sí? Que son independientes uno de otro. Bueno, sencillamente el número de datos en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, si estamos manejando, qué sé yo, 50 ventas, ¿sí? Tenemos 50 ventas mensuales, ¿sí? 50 ventas mensuales.
los grados de libertad van a ser 50, ¿no? Así de fácil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las ventas por lo general son independientes, ¿no? Lo que se vende en el mes uno es independiente de lo que se va a vender en el mes 2 y será independiente de lo que va a vender en el mes 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea de los grados de libertad, dice aquí, se refiere al número de datos independientes, ¿no? ¿Sí? Si tenemos 10 ventas, los grados de libertad serán 10. Son cositas que me interesa ahora pues aclararlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a manejar a futuro esto, ¿no? Entonces estos conceptos, que es grado de libertad, ¿qué es un diagrama de dispersión? No sé si ya lo hemos manejado o recordamos. Los diagramas de dispersión sirven para, sobre todo, representar la relación, puede ser lineal o no lineal entre dos variables, ¿no? Entonces, un ejemplo de diagrama de dispersión, creo que está más adelante, este de aquí, ¿no? Este es un diagrama de dispersión. Por ejemplo, vemos dos variables. En el eje Y está el ingreso y en el eje X está la edad. Entonces, ustedes, en el diagrama de dispersión, cada punto de esto representa, pues, un dato, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una persona, básicamente con 26 años, cuyo ingreso es aproximadamente aquí, dice aquí más o menos 30 unidades, ¿no? No sé si cuál es la unidad que sea, ¿no? Entonces aquí, bueno, supuestamente conforme avanza la edad, este diagrama de dispersión, ¿qué es lo que me dice? Me está representando la relación entre estas dos variables, o sea, conforme avanza la edad, ¿sí? Supuestamente también crecen los ingresos. Bueno, es un poquito general esto, ¿no? Entonces, esto de aquí es un diagrama de dispersión. De pronto si alguien no lo recordaba, ¿no? Entonces, estos diagramas de dispersión es sumamente útil para ver la relación entre dos variables, ¿no? Aquí vemos que hay una relación un poquito lineal. ¿Por qué lineal? Porque si trazamos una línea recta, como que abarca la mayoría de los puntos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí 3 puntos se apegan a esa línea recta, 4 con el punto que está acá. Este de acá se separa un poco, pero bueno. Entonces, puede representar aquí la relación lineal o también puede ser no lineal, ¿no? Habrán puntos que en vez de trazar una línea recta, de pronto se trace, por ejemplo, una parábola, aquí como esta, ¿no? De tal forma que represente la relación entre esos puntos. Entonces, hay relaciones lineales, no lineales, y todo eso se observa. Se observa básicamente con el sentido de la vista, ¿no? ¿Sí? En los diagramas de dispersión. Entonces, les recuerdo también que es un diagrama de dispersión, estamos. Luego tenemos otro diagrama llamado diagramas de series de tiempo. Y estas justamente son para datos cronológicos, o sea, las series de tiempo, vamos a ver que son datos con respecto al tiempo. Les voy a presentar asimismo un ejemplo. Un diagrama de serie de tiempo es este ejemplo que ustedes ven aquí. ¿Dónde está el tiempo? Justamente aquí, en el eje de las X. En el eje de las X va a estar el tiempo. Y las variables, por ejemplo, las ventas, va a estar en el eje de las Y. Acá está pues, el eje de la Y. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que es un poco parecido al diagrama de dispersión, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí ven que unimos básicamente los puntos, ¿no? ¿Sí? Esas líneas aquí que parece como que fuera un electrocardiograma. No sé si han visto un electrocardiograma, ¿no? O cuando hay un terremoto, un temblor, no vemos en las películas, ¿no? Que están ahí rayando, pasa una banda de papel y están midiendo los movimientos y comienzan a rayar de esa forma, ¿no? Entonces, este es un diagrama de serie de tiempo y ya vamos a ver para qué me va a servir este gráfico. Bueno, este gráfico sí nos va a acompañar muchísimo, porque justamente los datos que aparecen aquí son datos con respecto al tiempo, por eso es serie de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y justamente estos son los datos que vamos a pronosticar, datos de serie de tiempo, así que este es un gráfico fundamental, ¿no? Entonces, fíjense que los diagramas de serie de tiempo son para datos cronológicos, o sea, datos que tienen que ver con el tiempo, por ejemplo, anual, mensual, que se colocan en el eje de las X, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vamos a saber interpretar estos diagramas porque puede que represente la variabilidad, o sea, cómo va a cambiar los datos con respecto al tiempo. Vemos aquí que, fíjense que sube por acá, luego se dispara por acá, luego sube hasta acá. Entonces, eso significa la variabilidad, ¿no? Este movimiento, ¿no? ¿Ok? Y bueno, se puede identificar, dice aquí, los picos y los valles. ¿Qué son los picos? Los picos son estos puntos arriba, que están acá. Y los valles son los puntos que están abajo. ¿Sí?
Entonces, ¿listo? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que recordar? Otro gráfico que se llama, tal vez este sí sea nuevo, un gráfico que se llama correlograma o función de autocorrelación, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes se den una diferencia, que se den diferencia, que se den cuenta de una diferencia, ¿no? Acá arriba, en los diagramas de dispersión, básicamente la relación es entre dos variables. Si se dan cuenta aquí, los diagramas de dispersión, como ya lo hemos explicado, la edad y el tiempo, ¿no? La relación entre dos variables. ¿Qué es lo que pasa con este gráfico de aquí, que se llama, en cambio, fíjense, este se llama diagrama de dispersión, ¿sí? En cambio, está acá, este gráfico que está aquí se llama correlograma o función, fíjense, de autocorrelación. Entonces, la palabra auto significa, auto es con uno mismo, ¿no? Entonces, autocorrelación, o sea, la variable con sí mismo, ¿no? Entonces, es un gráfico que me va a representar cómo se relaciona la variable ella misma a través del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que va a representar las correlaciones entre diversos retrasos de una serie de tiempos, o sea, retrasos con el tiempo. Vamos a colocar un ejemplo de cómo son estos tipos de gráficos llamados correlograma o función de autocorrelación. Estos gráficos que lo vamos a manejar muchísimo también, son así como ustedes ven aquí, es de este tipo eh, de gráfico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar que en el eje de la Y, como ustedes ven, está aquí este indicador que se llama autocorrelación. Y en el eje de las X, aquí dice lag. Lag significa retraso, ¿sí? Entonces, en el eje de la X están los retrasos. Entonces, o sea, lo que significa es que aquí va a indicar, en este gráfico, ¿no? Si ustedes ven, solamente hay tres especies de diagramas de barras, ¿no? De barras, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a indicar es cómo la variable, una sola variable, se va a relacionar ella misma a través del tiempo. Entonces, va a presentar la correlación que ella misma tiene consigo misma a través del tiempo. Por ejemplo, retraso uno puede significar, por ejemplo, qué sé yo, el año pasado o el mes pasado, o sea, un mes atrás o un tiempo atrás, ¿ya? Por eso se llama retraso, un retraso de un tiempo atrás. Con tiempo puede ser una hora atrás, una semana atrás, un año atrás, depende de la variable, si es anual, mensual, semanal, quincenal, etc. Entonces, lo que significa aquí el número uno significa que la variable con ella misma se relaciona, por ejemplo, con un periodo atrás, y aquí le presenta un numerito que se llama la correlación de ella misma. Por ejemplo, aquí vemos que es 0.6, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más adelante para qué me sirve eso. Luego, si comparamos con un segundo atraso, la variable va a tener más o menos una autocorrelación, dice aquí, de 0.4 y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero el día de hoy solamente es presentarles a manera muy general este gráfico que se llama correlograma o función de autocorrelación. ¿Ya? Siempre tiene esta forma. O sea, estas barras que ustedes ven aquí me va a indicar, va a subir hasta la correlación de esa variable que es ella misma, ¿no? Que se relaciona con el tiempo, ¿sí? Entonces así, pueden ser que los gráficos, por lo general los gráficos, si ustedes ven, las barras van disminuyendo, ¿no? Se va haciendo más pequeña, ¿sí? Puede ser también que tenga correlaciones negativas, o sea, puede ser que el gráfico esté hacia abajo, una barra puede estar hacia abajo, ¿no? Puede ser, porque las correlaciones, la correlación es un número que va de uno, ¿sí? Hasta menos uno, ¿no? O de menos uno hasta uno. No existen correlaciones superiores a uno, ni correlaciones eh, menores que menos uno, ¿no? ¿Sí? Puede ser cero. Significa que no hay correlación, no hay una como relación con ella misma y el pasado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. Observamos también aquí, observamos que hay unas líneas. ¿Sí? Esas líneas que están aquí, ya luego lo explicaremos. Esta línea lo que hace es indicarme que el análisis que estamos haciendo aquí es con un 95% de confianza. Ya más adelante pues explicaremos un poquito de esto. ¿Sí? Entonces esta línea pues digamos es algo así como límite
de confianza en el cual nuestro análisis se basa, ¿ya? Eso, bueno, más adelante lo explicaremos, ¿no? Pero vale la pena ya conocer este gráfico que es de esta forma, ¿sí? Entonces, regresando nuevamente acá, eso es un correlograma. Dice aquí, ustedes pueden leer, entonces identifica los patrones de datos, ¿sí? En las series de tiempos, en las variables, ¿no? Que identifica los patrones de datos en la serie de tiempo y representa las correlaciones entre diversos retrasos de una serie de tiempo. Bueno, en otras palabras, las relaciones de una misma variable, ¿sí? Con ella misma, pero retrasando el tiempo, ¿no? Con los tiempos de atrás. Bueno, y lo que ya había explicado, ¿no? Ya estoy mencionando mucho la palabra correlación, entonces recordemos que el coeficiente de correlación es una medida estadística, por lo general se lo representa con una letra R minúscula y mide el grado en que dos variables estén linealmente relacionadas, sobre todo esto, linealmente relacionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que está fácil. En esta gráfico de dispersión que tenemos el ingreso y tenemos la edad, ¿sí? Observamos que conforme aumenta la edad, ¿qué es lo que pasa? Los ingresos suben. Entonces vemos que hay una relación, digamos, positiva entre la edad y el ingreso, ¿sí? ¿Por qué digo positiva? Porque si la una aumenta, la otra también aumenta. Entonces, esas relaciones así, por lo general, van a tener en el coeficiente de correlación, ¿no? Por lo general puede ser un 0,8, puede ser 0,9, o sea, como ven, tiende a uno, ¿no? Entonces, eso es lo que va a medir el coeficiente de correlación, ¿no? En cambio, si se diera el caso contrario, ¿no? Sí, vamos acá. Si se diera el caso contrario, que los puntos estarían por acá, ¿no? Por acá estarían los puntos, ¿no? ¿Sí? Estarían así, supongamos, los puntos rojos, ¿no? Entonces vemos que más bien, ¿qué es lo que pasa? Conforme va creciendo la edad, ¿qué es lo que pasa con los ingresos? Los ingresos bajan. Entonces tenemos una, una correlación, digamos, negativa, una correlación inversa. Por lo tanto, si nos podemos a medir el coeficiente de correlación, a lo mejor será un número, puede ser menos 0. Qué sé yo, menos 0,8, o sea, en otras palabras, cercano a -1. ¿Sí? Entonces, todo esto, bueno, vamos a manipularlo, ¿no? Entonces, por eso el coeficiente de correlación mide el grado, dice aquí, en que dos variables están linealmente relacionadas. Fíjense que la palabra es linealmente, ¿no? ¿Sí? O sea, el chiste es que si dos variables tienen un coeficiente de correlación -1, significa que es una relación inversa. O sea, si uno crece, la otra decrece. Y si tiene un coeficiente de correlación muy cercano a 1, en cambio, es una correlación directa, positiva. Si una crece, la otra también crece. Si una variable crece, la otra también crecerá. ¿Sí? ¿Qué pasa si tiene 0? Si tiene 0, se sobreentiende que no hay ninguna correlación, o sea, son dos variables totalmente independientes, ¿no? Cada uno va por su lado y no hay ninguna relación entre ellas, ¿no? Bueno, esas son las cosas que quería compartir creo el día de hoy. Ojo, por ese caso, no tiene nada que ver con causalidad, o sea, no tiene que... o sea, si una variable está relacionada con otra, pero no significa que una es causa y la otra es efecto, ¿no? No se mide, no sirve para medir ese tipo de análisis, ¿no? Por si acaso, no mide lo que se llama la causalidad. Vale la pena también resaltar eso, ¿no? Bueno, este, y también creo que ahí terminamos eso, listo, ¿ya? Entonces, fíjense que estamos hablando ya de serie de tiempo, entonces si ustedes desean un concepto que lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? En el internet, en páginas serias, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué es serie de tiempo? Ya sabemos, una serie de tiempo va a ser un conjunto de observaciones, o sea, datos, aquí dice T datos, puede ser N datos, K datos, T datos, ¿no? Etcétera, ¿no? Un número de datos sobre valores que toma una variable, ¿no? En este momento será cuantitativa, pero fíjense en periodos de tiempo regulares. Esto es importante, o sea, la serie de tiempo se trata de un solo tiempo regular, o sea, en otras palabras, si yo tengo una sola columna, por ejemplo, que sea de ventas, ¿sí?
los datos que aparezcan aquí abajo, ¿no? Todos estos datos será de un tiempo regular, o sea, o todos los datos pueden ser mensuales, ¿sí? O todos los datos pueden ser diarios, pero lo que no voy a tener es una mezcla, o sea, no puede ser que aparezca en una sola columna, en la variable beta, un dato anual, luego viene un dato semanal, luego por acá se mezcla un dato diario. No, 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 ahí es una serie de tiempo, ¿no? La serie de tiempo son datos con respecto al tiempo, obviamente, pero regulares, ¿sí? O sea, todos los datos que voy a analizar podrán ser quincenales, podrán ser semanales, pero no un champú, una confusión de ellos en una misma columna, ¿no? Eso es lo que me dice aquí. Entonces, nosotros vamos a manejar pues una serie de tiempo univariante, ¿no? O sea, de una sola variable, ¿no? Listo, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Eh, bueno, aquí tienen ejemplos, ¿no? Lo que se puede pronosticar, supongamos, la producción mensual de cerveza en el Ecuador, qué sé yo, si tengo datos de 2010, ¿no? ¿Cómo va? Podemos pronosticar cómo va, este, eh, bueno, cómo van, ¿no? Si van a subir, van a bajar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al 2022, que ya se acaba este año, ¿no? Inicia el 2022, entonces se puede pronosticar eso, ¿no? Fíjense, datos de 2010, o sea, entre más datos se obtenga de tiempos atrás, va a ayudar a, eh, a pronosticar a futuro de una mejor forma, ¿no? Se va a identificar mejor el patrón que vaya a manejar esos datos históricos. Es algo obvio también, ¿no? Y si me preguntarían cuál es el mínimo, bueno, estamos hablando mínimo como mínimo por lo menos 1 o 2 años, ¿no? Sí, de datos. Ahora, para hacer ejercicio, sí, contar que tengamos, qué sé yo, unos 10 datos atrás, bueno, por hacer un ejercicio se lo hacen, ¿no? Pero ya para un proyecto un poquito serio sí vale la pena, por lo menos de 1 o 2 años atrás, ¿no? Obtener datos, ¿no? Si es más atrás, mejor todavía, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí hay básicamente hay dos ejemplos de ventas, ¿no? La venta de Microsoft Web. Ajá. Entonces, bien, no sé si hay alguna pregunta, eso sería todo. Por el día de hoy aquí comparto una bibliografía, vale la pena si ustedes gustan. Aquí hay un librito bastante bueno, está en inglés, no sé, creo que ya sacaron ahora una versión en español. Bueno, y este link está aquí abajo. Entonces, si ustedes desean, pues seguir en este tema, también aquí les dejo pues unas cadenas de búsqueda en Google, ¿no? Las he colocado en inglés, pero la verdad salen muchísimas aplicaciones de esto, si uno la busca con estas cadenas. Y si ustedes obviamente desean aplicarlo, no sé, en algún proyecto o algún trabajo que tengan, ¿no? Porque esto ya es totalmente aplicable y ayuda para tomar las decisiones, más aún si tienen algún negocio, ¿no? Bueno, nada más por el día de hoy. No sé si alguna pregunta, eso sería todo. Voy a dejar aquí de grabar.